En un campo vacío, con el sonido distante de los midianitas invadiendo sus tierras, un hombre simple está escondido, trillando trigo en el lagar. El viento es fuerte y la oscuridad de la noche se aproxima. Sin embargo, en medio de ese escenario de opresión y miedo, una voz resurge. El Señor es contigo, hombre valiente. ¿Qué un hombre común podría hacer para salvar una nación en ruinas? ¿Qué haría un simple campesino tornarse el líder de una revolución que cambiaría la historia de Israel? Israel estaba en un ciclo de sufrimiento. El pueblo, durante 7 años, vivía bajo la opresión de los midianitas, que saqueaban sus cosechas y destruían sus casas. El desespero estaba instaurado. No había un líder fuerte, ni un ejército capaz de enfrentar la amenaza. El clamor de Israel subía a los cielos, pero parecía que Dios estaba en silencio. El pueblo, en su debilidad, comenzó a dudar de la promesa hecha a Abraham. Las promesas de prosperidad estaban distantes y sin cumplimiento. La nación estaba en ruinas y, aunque clamaran por liberación, no había nadie para escucharlos. Este es el escenario donde comienza la historia de Gedeón, un hombre simple, sin poder o influencia, pero que sería elegido para cumplir el papel de libertador. Gedeón, sin embargo, estaba lejos de ser un héroe. Él estaba escondido en el lagar, intentando proteger el trigo de los saqueadores. Él no era un líder de guerra, ni un hombre de gran coraje o reputación. Él era simplemente un hombre que hacía lo que podía para sobrevivir. Cuando Dios lo llamó, Gedeón cuestionó, y su respuesta fue la de un hombre que se veía como irrelevante. ¿Por qué me escogió? Mi familia es la más débil de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. El problema era claro. ¿Cómo un hombre tan insignificante podría liderar una nación para la libertad? Dios estaba pidiendo a Gedeón para luchar contra un enemigo mucho más fuerte, sin cualquier preparación o experiencia. A pesar de las dudas de Gedeón, la solución no tardó en surgir. Dios respondió a su inseguridad, afirmando: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a los midianitas como si fuera un solo hombre». Esa promesa divina, aunque simple, trajo la clave para la solución. La victoria no dependería de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La respuesta de Dios fue clara. El líder no precisaría ser fuerte, sino obediente. La solución estaba en la fe en Dios y en la confianza de que Él, y no el ejército, sería la verdadera fuerza para alcanzar la victoria. Sin embargo, Dios no dio una solución inmediata y convencional. Él hizo algo sorprendente. Gedeón fue instruido a convocar a los hombres de Israel, y muchos respondieron a su llamado. Pero Dios, con su sabiduría, reveló que el número de soldados era grande de más. Si Israel venciera con tantos hombres, la gloria sería dada a ellos, no a Dios. Por lo tanto, Dios instruyó a Gedeón a pedir a los soldados que, si estuvieran con miedo, volvieran para sus casas. Eso redujo el número de soldados para 10,000, y, enseguida, Dios dijo que aún era grande de más. Él instruyó a Gedeón a llevar a los soldados hasta el río y seleccionó a aquellos que se inclinaban para beber, quedando con apenas 300 hombres. Aunque ese número fuera extremadamente pequeño delante del enemigo, la solución era clara. Dios quería garantizar que la victoria fuera enteramente atribuida a Él, y no al poder humano. La situación ahora parecía aún más desesperadora. ¿Cómo 300 hombres podrían derrotar un ejército de miles de midianitas? La lógica humana decía que la victoria era imposible. Gedeón ahora tenía una misión clara, pero él se veía al frente de un ejército desproporcionalmente menor, en un territorio dominado por los enemigos. Los midianitas estaban bien preparados, organizados, y sabían cómo atacar. El problema que surgía delante de Gedeón era complejo.
Él no tenía armas suficientes, no tenía número de soldados para enfrentar un ejército completo, y el plan de Dios aún parecía poco convincente. ¿Cómo podría un plan tan inusual dar resultado? Y más, ¿cómo él podría mantener la fe y el liderazgo sobre sus hombres sabiendo que una derrota sería catastrófica? Sin embargo, Dios, en su sabiduría, comenzó a revelar los detalles del plan. Lo que parecía una misión suicida sería, en verdad, la estrategia de Dios para mostrar su gloria. En vez de contar con fuerzas militares tradicionales, Dios pidió que Gedeón y sus hombres siguieran una estrategia que parecía absurda a los ojos humanos: tocar trompetas, quebrar vasos de barro y encender antorchas. No había ninguna lógica humana por detrás de eso, sino una confianza plena en la acción divina. El momento de acción llegó. Gedeón estaba listo para liderar a sus 300 hombres en la batalla, pero la estrategia parecía tan improbable cuanto el propio número reducido de soldados. Él se encontraba al borde de la gran batalla, la tensión en el aire. ¿Cómo podrían 300 hombres, sin armas o fuerza para enfrentar un ejército de miles, vencer? La única respuesta posible era la confianza plena en Dios, que había prometido la victoria. Pero, aún así, la duda aún flotaba en el aire. ¿Cómo sería posible que el plan de Dios, tan inusual, pudiera resultar en algo tan grande? Cuando Gedeón se preparó para dar la señal e iniciar la batalla, un nuevo pensamiento surgió en su mente. ¿Qué pasará si Dios no responde como esperamos? La incertidumbre estaba presente, pero la confianza en la palabra de Dios lo movía adelante. El sonido de las trompetas resonó en la oscuridad, y el destino de Israel estaba a punto de ser decidido. ¿Cómo la batalla se desarrollaría? ¿Cómo un plan tan inusual llevaría a la victoria? ¿Qué estaba en juego? El suspenso estaba en el aire, y lo que vendría a seguir sería uno de los mayores milagros de toda la historia de Israel. Si este video tocó tu corazón, no te olvides de dejar tu like. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas y compartir el mensaje de fe y esperanza. Tú eres pieza importante en nuestro canal. Haz clic en el me gusta y continúa con nosotros en esa jornada. El escenario estaba sombrío y el sonido de las trompetas parecía distante. Gedeón sabía que la batalla estaba por venir, pero la gran duda aún flotaba sobre él. ¿Cómo podría él, con apenas 300 hombres, enfrentar un ejército de miles de midianitas? La confianza en el plan de Dios aún no era absoluta, y la fe de Gedeón estaba siendo puesta a prueba. Cada paso más cerca del campo de batalla lo llevaba más profundo en su dilema interno. El miedo y la inseguridad lo consumían. El Señor, en su sabiduría, ya había mostrado que la victoria sería de él, pero el entendimiento de Gedeón aún no estaba completo. ¿Qué haría Dios para garantizar que él tuviera el coraje necesario para conducir su pequeño ejército? En aquella noche, mientras Gedeón reposaba en su campamento, él comenzó a cuestionarse si el plan realmente funcionaría. La tensión era palpable, y las noches eran largas. Lo que parecía ser una estrategia improbable, ¿podría realmente resultar en victoria? Gedeón ya había confiado en Dios, pero su naturaleza humana estaba en constante conflicto con la promesa divina. Dios sabía de eso, y fue por eso que él decidió dar a Gedeón una señal. Fue durante la noche, cuando Gedeón estaba contemplando la magnitud de la misión que estaba a punto de realizar, que Dios habló nuevamente. En un momento de duda, el Señor le pidió que fuera hasta el campamento de los midianitas. Eso parecía absurdo, pero Gedeón obedeció, incluso sin entender totalmente el porqué. Dios le ofreció una señal. Si tú tienes miedo, dijo Dios, ve hasta el campamento enemigo y escucha lo que está siendo dicho.
Gedeón, con el corazón aún pesado, decidió seguir la orden divina. Al llegar al campamento, Gedeón oyó algo sorprendente. Uno de los soldados midianitas contó un sueño, en el cual vio una gran victoria para Israel. El sueño era un presagio de que el ejército de Gedeón prevalecería. La interpretación del sueño fue dada por un soldado que temía el poder de Israel, afirmando que Dios había dado la victoria en las manos de Gedeón. Ese momento fue crucial. Gedeón no solo oyó la señal de Dios, sino también recibió la confirmación de que la batalla estaba decidida. La victoria ya estaba garantizada. Dios, una vez más, demostraba su presencia de manera poderosa y sobrenatural, animando a Gedeón a continuar. Ese encuentro con el enemigo, inesperado y hasta paradójico, no fue solo una señal para Gedeón. Fue una afirmación de que Dios trabaja en maneras que van más allá de la comprensión humana. Él mostró a Gedeón que, incluso cuando todo parece perdido, Él está en control. La fe de Gedeón fue reafirmada. Él ahora estaba listo para liderar su ejército de 300 hombres, pero la duda aún no había sido completamente erradicada. De vuelta al campamento de Israel, Gedeón compartió el sueño y la interpretación con sus hombres. Las palabras del Señor trajeron coraje a todos. La confirmación divina no solo aumentó la fe de Gedeón, sino también fortaleció el espíritu de sus hombres. Ellos estaban listos para enfrentar al enemigo, no más con miedo, sino con confianza en la victoria que Dios había prometido. Sin embargo, incluso tras esa confirmación, el plan de Dios aún parecía inusual. En vez de preparar un ataque convencional, Dios dio a Gedeón una estrategia que desafiaba cualquier lógica militar. Él instruyó a Gedeón a distribuir entre los 300 hombres trompetas, antorchas y vasos de barro. En pleno silencio de la noche, al señal de Gedeón, los hombres deberían tocar las trompetas, quebrar los vasos y encender las antorchas. La visión de 300 hombres con antorchas, iluminando la noche, rodeando el campamento enemigo, parecía absurda, pero era exactamente lo que Dios había ordenado. La estrategia no fue pensada con base en la fuerza militar, sino en la obediencia. El plan de Dios, incluso que inusual e ilógico, era la clave para la victoria. Con sus hombres listos, Gedeón lideró el ataque. A medida que la noche avanzaba, las trompetas sonaron y los vasos de barro fueron quebrados. Las antorchas brillaron intensamente y el sonido de las trompetas resonó por el campamento de los midianitas. El enemigo, sorprendido y en confusión, comenzó a atacar unos a otros, en pánico. La batalla que parecía imposible fue vencida sin que una espada fuera levantada. La victoria vino de la obediencia a Dios, y la victoria fue, sin duda, dada por Él. Pero, ¿qué significa eso teológicamente? La victoria de Gedeón es un ejemplo clásico de la soberanía divina. Cuando los israelitas pensaban que estaban derrotados, Dios intervino de manera inesperada, demostrando que la victoria viene a través de la confianza en su voluntad. La teología aquí es clara. Dios no escoge a los poderosos o a los fuertes. Él escoge a los débiles y a los humildes para revelar su gloria. Gedeón, un hombre común y aparentemente incapaz, fue elegido para liderar una gran victoria. No fue por la fuerza, ni por la estrategia humana, sino por la obediencia y confianza en el poder de Dios. Sin embargo, la victoria no fue solo física, fue también una victoria espiritual. El pueblo de Israel aprendió que no debería confiar en su propia fuerza o sabiduría, sino en la intervención divina. La batalla contra los midianitas no fue vencida por la cantidad de hombres o por las armas, sino por la confianza plena en Dios, que controla todas las cosas. La teología de Gedeón, por lo tanto, enseña que, incluso en nuestras debilidades,
Dios puede usarnos para cumplir su plan, si estamos dispuestos a obedecer. Al final de la batalla, la victoria de Gedeón representó el triunfo de la fe sobre el miedo, de la obediencia sobre la lógica humana y de la dependencia total de Dios. Cuando todo parecía perdido, Dios usó lo improbable para realizar lo imposible. Gedeón, el líder sin fuerzas, condujo su pequeño ejército a una victoria grandiosa. La lección que Israel aprendió era simple, pero profunda. Con Dios, todo es posible, y nuestra debilidad es el escenario perfecto para el poder divino ser manifestado. Pero ¿qué vendría después? Tras la victoria, Gedeón enfrentaría nuevas dificultades. Él sería confrontado con cuestiones de poder, orgullo y liderazgo. La pregunta que surgía era, ¿cómo él lidiaría con su nueva posición de poder? ¿Y cómo él mantendría la humildad delante de su victoria gloriosa? La jornada de Gedeón estaba lejos de terminar, y el pueblo de Israel precisaría de más que una batalla vencida para ser verdaderamente libre. Tras la victoria, la multitud comenzó a gritar por un rey, y Gedeón se vio en una posición difícil. Él podría tornarse el rey de Israel, pero ¿cómo él respondería a ese convite? ¿Qué él haría con el poder recién adquirido? La batalla contra los midianitas había sido vencida, pero el mayor test de Gedeón estaba por venir. ¿Él tomaría para sí la corona o permanecería fiel a Dios y a su liderazgo? La victoria de Gedeón fue aplastante. El ejército de 300 hombres, obedeciendo a la estrategia divina, había destruido a los midianitas sin que una espada fuera levantada. La batalla fuera vencida por la fuerza de Dios, y no por la fuerza humana. Esa victoria trajo alivio y celebración para el pueblo de Israel, pero también trajo un nuevo problema. ¿Cómo Gedeón debería lidiar con el poder recién adquirido? La victoria trajo una decisión difícil. El pueblo, ahora libre de la opresión, clamaba por un rey, y muchos comenzaron a ver a Gedeón como el líder natural para asumir el trono. Gedeón, sin embargo, sabía que la victoria no era de él, sino de Dios. Él había sido apenas el instrumento usado para alcanzar un propósito divino. Sin embargo, la tentación de aceptar el poder era grande. Él sabía que, tras una gran victoria como aquella, las cosas podrían fácilmente salir del control. ¿Cómo lidiar con el orgullo y la tentación de tornarse el gobernante de Israel? ¿Cómo garantizar que la gloria fuera dada a Dios y no a sí mismo? El problema comenzó a tornarse aún más claro cuando los israelitas comenzaron a presionar a Gedeón para tornarse rey. Ellos estaban tan impresionados con su liderazgo y coraje que lo veían como el único capaz de gobernar el pueblo. Ellos dijeron, «Reina sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo». La idea de una dinastía real parecía tentadora, pero Gedeón sabía que Dios era el único verdadero rey de Israel. El deseo de Gedeón y la voluntad de Dios era que Israel no tuviera un rey terreno, sino fuera gobernado por Dios. Aquí estaba el dilema teológico. El pueblo de Israel, tan recientemente liberado de la opresión, no había aún aprendido a confiar plenamente en Dios. Ellos estaban intentando moldear a Dios a su propia voluntad, en vez de reconocer que Dios estaba en control. Ellos querían un líder visible, alguien que pudiera ser reverenciado, alguien a quien podrían atribuir el poder. Pero Gedeón sabía que la verdadera liderazgo venía de Dios y que él, Gedeón, era apenas un siervo en el plan divino. Gedeón, en su sabiduría, rechazó la oferta de realeza, diciendo al pueblo, «Yo no reinaré sobre ustedes, ni mi hijo reinará sobre ustedes. El Señor es quien reinará sobre ustedes». Jueces 8:23. Esa decisión de Gedeón es teológicamente profunda, pues él está afirmando que la autoridad humana
nunca debe sustituir la autoridad divina. Dios había usado a Gedeón, pero Gedeón no quería que el pueblo pusiera su confianza en un hombre, sino en Dios. Eso reflejaba la verdadera liderazgo de Dios, que no busca la gloria humana, sino la gloria divina. A pesar de esa negativa, el pueblo de Israel, aún influenciado por la victoria, comenzó a insistir en que Gedeón tomara para sí un premio de guerra. Ellos pidieron que él aceptara el oro que habían retirado de los midianitas. Gedeón, una vez más, actuó con sabiduría y rechazó la realeza, pero aceptó el oro. Él usó ese oro para hacer un efod, una pieza de vestimenta sacerdotal, que más tarde se tornaría un símbolo de idolatría. El efod fue colocado en su ciudad natal, Ofra, y pronto se tornó un punto de adoración, desviando el foco del verdadero Dios y dirigiéndolo para el poder humano. El pecado de la idolatría estaba a punto de infiltrarse nuevamente en el corazón del pueblo de Israel, y la decisión de Gedeón de hacer el efod se tornaría una piedra de tropiezo. Ese incidente es teológicamente significativo. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso cuando estamos siendo fieles a Dios, nuestras buenas intenciones pueden ser corrompidas si no tenemos cuidado. La victoria y el poder que Dios nos da no deben ser usados para construir ídolos o exaltar nuestra propia imagen, sino para glorificar a Dios. El efod de Gedeón se tornó un símbolo del desvío de Israel, pues el pueblo comenzó a adorar la pieza de vestimenta, en vez de a Dios. El capítulo se cierra con la constatación de que, tras la muerte de Gedeón, el pueblo volvió a caer en idolatría. El impacto de su decisión, aunque inicialmente una victoria, acabó tornándose una advertencia para las generaciones futuras. Gedeón, un hombre elegido por Dios, hizo lo que pudo para mantener el foco en el Señor. Pero la humanidad es débil, y la tentación de exaltar a sí misma o sus conquistas es grande. A pesar de la negativa de Gedeón al trono, la historia de Israel no termina aquí. El pueblo, una vez más, se alejaría de Dios, y las consecuencias de esa idolatría llevarían a la nación a un ciclo de apostasías, arrepentimiento y rescates divinos. La pregunta queda, ¿será que, después de todo eso, el pueblo aprenderá a confiar en Dios y a dejar de buscar gobernantes humanos? Y, más importante, ¿cómo la historia de Gedeón nos enseña a lidiar con el poder y el liderazgo en nuestras propias vidas? ¿Qué vendrá a seguir en el ciclo de jueces y cómo Israel aprenderá la verdadera lección de liderazgo divino? Este capítulo nos desafía a reflexionar sobre el liderazgo verdadero. La decisión de Gedeón de no tornarse rey es una invitación a alejarnos de nuestros propios deseos de poder y gloria, y a buscar la autoridad y la dirección de Dios. Incluso cuando Dios nos da victorias y nos coloca en posiciones de influencia, el desafío es siempre mantener el foco en su soberanía y no en nuestras propias realizaciones. El efod que Gedeón hizo, aunque no tuviera la intención de ser un ídolo, acabó tornándose un punto de falla, recordándonos que hasta las buenas intenciones pueden ser corrompidas. La historia de Gedeón nos enseña que, por más que Dios use nuestra debilidad para realizar su voluntad, somos llamados a ser vigilantes y a evitar cualquier forma de idolatría o autosuficiencia. Tras la victoria grandiosa sobre los midianitas, la paz reinó temporariamente sobre Israel. Sin embargo, los frutos de la victoria revelaron un nuevo dilema para Gedeón y para el pueblo. La liberación de Israel no trajo solo la libertad, sino también una invitación para el pecado de la idolatría y del poder humano. Gedeón, habiendo sido llamado por Dios para liberar a Israel, no estaba inmune a la tentación de exaltar su propia posición. El pueblo, impresionado con su liderazgo y con los milagros que ocurrieron, comenzó a ver a Gedeón no solo como un líder militar, sino también como el rey de Israel.
El convite para la realeza fue fuerte, y la presión para aceptar la corona se tornó una tentación creciente. Gedeón, en su sabiduría divina, sabía que su misión no era gobernar sobre el pueblo, sino ser un instrumento de Dios para restaurar la nación. Sin embargo, el poder y la autoridad fueron probados una vez más cuando el pueblo pidió que él tomara el reinado. Reina sobre nosotros, tú, tus hijos y tus hijos después de ti, dijeron los israelitas. Jueces 8:22. Ellos no solo veían a Gedeón como un líder, sino como el rey natural de Israel. La tentación de aceptar la realeza era fuerte, pero Gedeón, en su humildad, rechazó la oferta. Él sabía que Dios era el único verdadero rey de Israel y que su función era ser un siervo, no un gobernante. Sin embargo, la tentación de ejercer poder sobre el pueblo no fue totalmente vencida. A pesar de rechazar el trono, Gedeón aceptó un premio de oro de los israelitas, un regalo significativo tras la victoria. Él recibió oro suficiente para hacer un efod, una vestimenta religiosa, que él colocó en su ciudad natal, Ofra. Ese gesto, aunque aparentemente inofensivo, acabó siendo el punto de inflexión para la caída espiritual de Israel. El efod, en vez de ser usado como un objeto de adoración verdadera a Dios, se tornó un símbolo de idolatría. El pueblo comenzó a adorarlo, desviándose del Señor y poniendo su confianza en un objeto físico, en vez de en el liderazgo divino. Teológicamente, el efod se torna un símbolo poderoso de la falla de Israel en mantener el foco en la autoridad de Dios. La tentación de buscar un liderazgo visible y tangible, en vez de confiar en un Dios invisible, llevó al pueblo de Israel a caer nuevamente en el pecado. El efod, con su apariencia religiosa, se tornó un ídolo que representaba la falla de Gedeón y del pueblo en reconocer que la verdadera autoridad venía de Dios. Incluso después de rechazar el trono y hacer el efod, el mal de la idolatría se esparció por Israel. Cuando Gedeón murió, el pueblo rápidamente se olvidó de Dios y cayó nuevamente en la idolatría. Ellos se alejaron de la verdadera fe y comenzaron a adorar el efod que Gedeón había hecho. Eso trajo una nueva crisis para Israel, que comenzó a alejarse de Dios nuevamente. Y el ciclo de desobediencia, arrepentimiento y rescate comenzó nuevamente. Gedeón muere, y el pueblo de Israel, ya seducido por la idolatría, enfrenta un nuevo ciclo de crisis espiritual. ¿Qué vendría a seguir? ¿Dios permitiría una vez más la opresión de Israel por sus enemigos? El ciclo de desobediencia parecía repetirse, y la lección de Gedeón sobre el liderazgo divino sería olvidada por la nueva generación. ¿Qué vendría a seguir en la historia de Israel y cómo Dios continuaría a actuar a través de líderes imperfectos para restaurar su pueblo? Tras la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel rápidamente se alejó del camino de Dios. Aunque Gedeón haya liderado con sabiduría y hecho la elección de rechazar el reinado, el corazón del pueblo aún estaba inclinado para la idolatría. Israel, como siempre, caía nuevamente en el ciclo de desobediencia. La lección dada por Gedeón, al rechazar la realeza, debería haber sido clara. La autoridad de Dios no debe ser sustituida por la autoridad humana. Pero con su muerte, la memoria de Gedeón comenzó a apagarse, y la nación pronto fue atraída de vuelta al pecado. El ciclo de desobediencia en Israel se repitió una vez más. El pueblo de Israel, tras la muerte de Gedeón, comenzó a alejarse de Dios, y, como resultado, el Señor los entregó en las manos de sus enemigos. La idolatría del efod y la negativa en seguir el liderazgo divino trajeron la desgracia para el pueblo. Ellos comenzaron a adorar ídolos nuevamente, y la obra que Gedeón había iniciado fue rápidamente corrompida. Sin liderazgo fiel, Israel cayó nuevamente en opresión, y los midianitas, los mismos enemigos derrotados por Gedeón,
comenzaron a surgir nuevamente, trayendo sufrimiento al pueblo. La lección espiritual del capítulo es dolorosa, pero necesaria. La memoria de Gedeón, a pesar de su sabiduría, no fue suficiente para mantener a Israel firme. Eso nos enseña que la fe de una generación no es garantizada para la próxima. La lealtad a Dios no puede depender de un líder terreno, sino debe estar enraizada en el propio relacionamiento con Dios. Cuando el liderazgo se pierde o se torna corrompido, el pueblo queda vulnerable al retorno de la opresión. Tras la muerte de Gedeón, las tribus de Israel comenzaron a debilitarse, y los midianitas se aprovecharon de la desorganización para retomar el control. La opresión, ahora una vez más presente, trajo al pueblo a un punto de clamor. Cuando las cosas empeoraron, Israel finalmente se acordó de Dios y clamó por su ayuda. Pero, como siempre, Dios había permitido que ellos pasaran por esa situación para que aprendieran la lección de depender solamente de Él. El nuevo problema para Israel era claro. La nación necesitaba de un nuevo líder, alguien que fuera fiel a Dios y que pudiera restaurar el relacionamiento con el Señor. La tierra estaba nuevamente siendo devastada, y el pueblo necesitaba de una intervención divina. Pero ¿cómo Israel podría encontrar un nuevo líder que fuera verdaderamente dedicado a la causa de Dios? La situación estaba crítica, y el pueblo comenzaba a percibir que, sin la ayuda de Dios, no podrían enfrentar a los enemigos nuevamente. Ese nuevo líder sería esencial para quebrar el ciclo de desobediencia y restaurar la confianza en Dios. Pero, como sabemos, ese nuevo líder sería más un hombre elegido por Dios, con todas las limitaciones y debilidades humanas. Y la pregunta era, ¿será que él sería capaz de mantener a Israel firme y fiel a Dios? El Señor sabía que la nación necesitaba de un líder, y como siempre, Él elegiría a una persona improbable. Pero ¿quién sería ese nuevo líder? ¿Cómo Dios se prepararía para usar una vez más un hombre simple para realizar una gran obra en Israel? El pueblo estaba una vez más al límite de la opresión, y la pregunta crucial era, ¿será que Israel aprendería a confiar nuevamente en Dios? ¿O continuaría a alejarse de Él? El próximo líder sería la clave para la restauración de Israel. ¿Qué haría Dios a seguir? Tras el colapso espiritual y el retorno a la idolatría que ocurrió tras la muerte de Gedeón, la nación de Israel estaba nuevamente en apuros. Los midianitas, los opresores anteriores, que habían sido derrotados bajo el liderazgo de Gedeón, retornaron con fuerza total. Ahora, la tierra de Israel estaba nuevamente tomada por la opresión, y el pueblo estaba clamando a Dios por ayuda. Sin embargo, ese clamor no era solo por liberación física, sino también por una restauración espiritual. El pueblo de Israel, que se alejó de Dios tras la muerte de Gedeón, ahora enfrentaba el peso de sus elecciones. La idolatría había corroído el corazón del pueblo, y su relación con Dios estaba profundamente herida. Como una nación que había experimentado la grandeza de la victoria a través de la obediencia a Dios, ahora se veía perdida en el desespero, con los midianitas saqueando sus tierras y arruinando sus cosechas. Ellos estaban nuevamente siendo oprimidos, sin fuerzas para resistir. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó. La teología de Israel en ese momento está inmersa en el ciclo de arrepentimiento y rescate, que ocurre frecuentemente en la narrativa bíblica. Aunque el pueblo hayase alejado de Dios, Él, en su fidelidad, siempre estuvo listo para rescatar a su pueblo, desde que ellos se volvieran para Él con arrepentimiento genuino. El ciclo de pecado y rescate es un tema recurrente en las Escrituras, y eso sirve para recordar al pueblo de Israel, y a nosotros, que la misericordia de Dios nunca falla. En ese punto de la historia,
Dios escogió levantar un nuevo juez para Israel, alguien que fuera aparentemente improbable, pero que, como siempre, fuera elegido por su sabiduría divina. La Biblia nos presenta a Débora, una mujer profetisa y jueza, como una líder inesperada para Israel. Aunque, en la época, el papel de liderazgo fuera predominantemente masculino, Dios escogió a Débora para ser la voz de su justicia y sabiduría. Ella, con su autoridad dada por Dios, se tornaría la voz que guiaría a Israel para la liberación de sus opresores. Israel estaba nuevamente bajo opresión, y el pueblo estaba dividido y debilitado. La idolatría que habíase infiltrado en el corazón de Israel llevó a un alejamiento de Dios, y el liderazgo estaba debilitado. ¿Cómo Dios podría restaurar a su pueblo? ¿Cómo Israel podría nuevamente ser liberado de sus enemigos sin un liderazgo fuerte y fiel? Ese era el dilema. La opresión estaba de vuelta. Israel estaba espiritualmente distante de Dios. Dios, como siempre, escoge los instrumentos que son inesperados a los ojos humanos. Débora, una mujer profetisa, fue escogida por Dios para liderar a Israel. Ella no solo era una mujer, sino también una mujer con una profunda sabiduría espiritual y una confianza absoluta en Dios. Dios usó a Débora para convocar a Barak, un comandante militar, para reunir un ejército y luchar contra los cananeos que estaban aliándose a los midianitas. La misión sería desafiante, pero la victoria estaba garantizada, pues la fuerza no vendría del poder militar de Israel, sino de la intervención directa de Dios. La historia de Débora y Barak es una poderosa recordación de que la victoria viene de la obediencia a Dios y no de la fuerza humana. Dios utilizó una mujer para reunir un ejército y traer liberación a Israel, demostrando que Él puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de su posición o estatus en la sociedad. El capítulo de Débora también nos enseña que la verdadera liderazgo es aquella que busca la orientación de Dios, no importa cuán difíciles parezcan las circunstancias. Aunque Débora haya sido levantada por Dios y el ejército de Israel haya sido reunido, la misión no estaba sin desafíos. Barak, el comandante, mostró hesitación en avanzar sin que Débora lo acompañara, mostrando el temor y la duda que aún estaban presentes, incluso cuando la orden de Dios era clara. Él confiaba en el liderazgo de Débora, pero estaba renuente en actuar sin la confirmación de su presencia. Ese nuevo problema levanta una cuestión fundamental. La fe verdadera no depende de señales o confirmaciones extras. La confianza en Dios debe ser total, incluso cuando no vemos el plan completo. Con la batalla a punto de comenzar, la gran cuestión era, ¿será que Barak, bajo la orientación de Débora, tendría fe suficiente para confiar en Dios? ¿O él cedería al miedo y a la duda? Dios ya había prometido la victoria, pero la batalla aún tenía que ser librada. La victoria de Israel sería confirmada, pero sería a través de un liderazgo sin reservas en la fe de Dios. ¿Cómo se desarrollaría esa batalla? La gran decisión estaba a punto de ser tomada, y el destino de Israel dependía de la confianza completa en Dios. Tras el liderazgo de Débora y la victoria sobre los midianitas, el ciclo de desobediencia comenzó a disiparse temporariamente, pero Israel aún se encontraba en un estado vulnerable. Aunque Dios hubiera dado la victoria, la verdadera lección no fue completamente internalizada por el pueblo. La victoria, aún una intervención divina, trajo una sensación de alivio temporario, pero la lucha de Israel para confiar completamente en Dios continuaba. Israel aún no había entendido que la verdadera victoria solo vendría cuando Dios fuera colocado como su único rey y líder. A pesar de la gran victoria, el pueblo de Israel, nuevamente, comenzaba a perder la confianza en Dios. El enemigo no estaba completamente derrotado, y los problemas
continuaban a surgir. Además, había cuestiones internas en Israel, con las tribus frecuentemente peleando entre sí y la fidelidad a Dios siendo constantemente desafiada por la idolatría. La cuestión del poder y del control sobre la tierra continuaba a ser un tema delicado. La falta de unidad interna y la falta de una liderazgo divina clara tornáronse grandes obstáculos. La verdadera cuestión era ¿cómo garantizar que Israel se uniera bajo el liderazgo de Dios sin depender de una autoridad humana o de alianzas con otros pueblos? La solución que Dios propuso fue a través de un nuevo líder militar, Barak, que, a pesar de su hesitación inicial, decidió obedecer a la palabra de Dios a través de Débora. La solución estaba en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Barak y Débora finalmente marcharon contra el enemigo, la victoria estaba garantizada, no por la fuerza de los hombres, sino por la fuerza de Dios. Barak, bajo la orientación de Débora, convocó a las tribus de Israel para luchar contra el enemigo, y la batalla fue librada con la confianza de que Dios actuaría milagrosamente. Dios dio una orden muy clara. La victoria sería obtenida, pero no por medio de la fuerza de Israel, sino por la confusión que él causaría en las filas enemigas. La victoria vendría de la intervención directa de Dios, y no de las estrategias humanas. Una vez más, como en otras historias de Israel, la mensaje era clara. La verdadera victoria no viene de la fuerza humana, sino de la obediencia y confianza en Dios. Aunque la victoria pareciera garantizada, Barak aún luchaba con un gran problema: la duda en su fe. Él estaba renuente en actuar sin la certeza de que Dios estaría con él todo el tiempo. Él pidió a Débora para acompañarlo en la batalla, una señal de su hesitación en confiar completamente en Dios, como si precisara de confirmación continua de la presencia de Dios. Débora, con sabiduría divina, lo acompañó, pero la batalla tendría una consecuencia importante para Barak. La gloria de la victoria no sería atribuida a él, sino a una mujer. Esa situación trajo una lección importante para Barak y para Israel. El orgullo humano no tiene lugar en la obra de Dios, y muchas veces Él escoge usar a los inesperados para mostrar su fuerza. La batalla estaba a punto de comenzar, y la victoria parecía inminente, pero la cuestión persistía. ¿Barak tendría la confianza suficiente para confiar totalmente en Dios, sin precisar de garantías adicionales? ¿Cómo sería el resultado final de la batalla? ¿Y cómo Barak lidiaría con el hecho de que la gloria de la victoria sería dada a otra persona? Una vez más, la lucha interna de Israel, con la verdadera confianza en Dios y la cuestión de la gloria humana, estaba a punto de ser probada. Gedeón, el líder improbable, nos enseña una lección que resuena hasta hoy. En un mundo donde los ojos humanos son frecuentemente atraídos por el poder y por la grandiosidad, la historia de Gedeón se destaca como un faro de humildad, fe y obediencia. Él no fue elegido por su fuerza, su riqueza o su estatus, sino por su disposición en confiar en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. Su jornada nos enseña que, cuando seguimos la voluntad divina, podemos alcanzar lo imposible, independientemente de nuestras limitaciones personales. El contexto de la historia de Gedeón es un momento de crisis para el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo oprimidos por los midianitas, que, cada año, devastaban sus cosechas, robaban su ganado y dejaban al pueblo de Israel al borde de la miseria. La tierra de Israel parecía estar sin esperanza. El pueblo estaba dividido y, como siempre, alejándose de Dios. Cuando el Señor llama a Gedeón para liderar al pueblo contra los midianitas, él estaba escondiéndose en un lagar, trillando trigo, temeroso y desconfiado de su capacidad de liderar.
Pero Dios, en su infinita sabiduría, lo escogió, no porque él era un gran guerrero, sino porque él estaba dispuesto a escuchar y obedecer a la voz del Señor. El primer paso para la gran victoria de Gedeón fue su disposición en cuestionar. Cuando el ángel del Señor lo encuentra y lo llama de hombre valiente, Gedeón, de manera humilde y hasta un tanto incrédula, responde diciendo que su familia era la más débil de Manasés, y él era el menor en su casa. En vez de rebajarlo, Dios apenas confirma el llamado, reafirmando la promesa de que él estaría con Gedeón, lo que sería suficiente para la victoria. Este intercambio entre Dios y Gedeón nos enseña que, por más que nos sintamos insignificantes o inadecuados, nuestra disposición en confiar en Dios es lo que nos capacita a hacer lo imposible. A partir de ahí, Dios comienza a moldear la fe de Gedeón de maneras que van más allá de la comprensión humana. En un gesto aparentemente extraño y desafiante, Dios manda a Gedeón reducir el ejército de 32,000 hombres para apenas 300. La lógica humana diría que, en una batalla contra un ejército numeroso como el de los midianitas, cuanto mayor fuera el ejército, mayor sería la chance de victoria. Sin embargo, Dios quería mostrar que la victoria no vendría a través de la fuerza militar, sino a través de su intervención directa. Y Gedeón, con una obediencia incuestionable, siguió el comando de Dios, confiando que la victoria vendría de donde nadie imaginaría. Dios, en su soberanía, no solo prepara a Gedeón para la batalla física, sino también para la batalla espiritual. Al reducir el ejército, él crea un espacio para que los israelitas sepan que no fue la fuerza humana que los salvó, sino la mano poderosa de Dios. La estrategia dada por Dios para la victoria, que involucraba quebrar potes, encender antorchas y tocar trompetas, no tenía sentido a los ojos humanos. Pero por medio de esa obediencia ciega y de esa confianza plena, Dios derrotó a los midianitas sin que los israelitas tuvieran que luchar directamente. Esa victoria sobrenatural fue una manifestación clara del poder de Dios y de su fidelidad. Tras la victoria, Gedeón, en un acto de gran humildad, rechaza la oferta del pueblo de Israel para tornarse su rey. Él reconoce que no fue él quien trajo la victoria, sino Dios, y que solamente Dios es digno de ser rey. Esa actitud de humildad y obediencia marca un punto crucial en la historia de Gedeón. Incluso tras una gran victoria, él se niega a dejarse corromper por el poder, sabiendo que el verdadero rey y gobernante es el Señor Dios. Ese gesto nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Será que estamos dispuestos a dar a Dios toda la gloria, incluso cuando alcanzamos éxito? ¿O será que buscamos, de alguna forma, colocarnos en el centro, buscando el reconocimiento humano en detrimento de la obediencia a Dios? Gedeón, aunque haya hecho elecciones sabias en muchos aspectos, también nos enseña la importancia en mantener la fidelidad a aquello que Dios estableció. Él, posteriormente, comete un error al hacer un efod, un objeto de culto, con el oro de los despojos de la batalla. Ese objeto se torna una trampa para él y para el pueblo de Israel, que comienza a adorarlo como un ídolo. La historia de Gedeón, con sus altos y bajos, nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser continua, y que nuestras victorias espirituales deben ser siempre acompañadas de vigilancia. Incluso un líder ejemplar como Gedeón no estaba exento de libre de fallar. Al final de su vida, Gedeón deja un legado de fe, coraje y obediencia. A través de sus acciones, él enseña al pueblo de Israel y a nosotros que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su estatura o estatus social, para cumplir con sus propósitos. Él nos recuerda que la verdadera fuerza viene de nuestra disposición en confiar en Dios, y que la victoria viene por medio de la obediencia a su voluntad.
no por medio de nuestras propias habilidades o fuerzas. El legado de Gedeón es, por lo tanto, una lección eterna de que, por Dios, ninguna batalla es grande de más, y ningún líder es pequeño demasiado pequeño. La historia de Gedeón nos desafía a mirar para nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos listos, preparados para confiar en Dios, incluso cuando la victoria parece imposible? ¿Estamos dispuestos a dar a Él toda la gloria, incluso cuando alcanzamos prestes a realizar algo extraordinario? El legado de Gedeón continúa a resonar a través de los siglos, recordándonos de que, cuando confiamos en Dios, Él es capaz de hacer mucho más que podemos imaginar podemos. Si quieres aprender más sobre cómo la fe y la obediencia pueden transformar tu vida, no pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para recibir contenidos que fortalecerán tu caminata espiritual.